Bien, vamos a dar continuidad entonces a este precioso estudio que hemos venido haciendo ya y por el que hemos venido transitando ya en 2 semanas, hoy es exactamente la tercera semana, sobre el capítulo 73 del libro de los Salmos, en la reflexión que el salmista Asaf hace alrededor de una crisis, agobiado por una crisis que ya todos nosotros hemos venido viendo ya en los primeros 14 versículos cómo esta crisis definitivamente lesionó profundamente la moral de este hombre, lesionó profundamente la espiritualidad de este hombre y bueno, todo lo que nosotros desde el principio hemos venido diciendo acerca de este eminente y seguramente muy interesante personaje para el estudio de la cristiandad, para el estudio de la teología y en todos los aspectos que tiene que ver con nuestra fe. Hoy quiero iniciar con dos palabras muy preciosas y considero también poderosas que el escritor ruso en los tiempos del zarismo, uno de los más grandes y conspicuos escritores de la Rusia zarista, Fyodor Dostoyevsky, habla acerca de lo que es el sufrimiento. Quiero iniciar con dos escritos de él sobre este tema. El primero dice: el sufrimiento y el dolor son siempre obligatorios para una mente amplia y un corazón profundo. Miren la reflexión de este hombre, ¿no? No estamos hablando de un salmo, estamos hablando de un salmos. Lo segundo dice, me parece este mucho más precioso e interesante que el primero: cuanto más oscura es la noche, más brillantes son las estrellas. Cuanto más profundo es el dolor, más cercano está Dios. Así concluye estas preciosas palabras de Fyodor Dostoyevsky. Creo que son palabras que no pierden con nada. Definitivamente no hay desperdicio en estas palabras. Por un lado afirma que una mente amplia, una mente extensa, definitivamente tiene que pasar por el sufrimiento, y por el otro lado afirma que el sufrimiento, además de ser característico de este tipo de personas que él describe en lo primero que hablamos, también es algo que nos acerca mucho a Dios, y eso es una gran realidad. Creo que no perdió de vista, seguramente Dostoyevsky había leído cantidades de veces la Biblia, no estoy para nada dudoso de que esa haya sido la realidad de este gran escritor, y por eso pues puede llegar a esas conclusiones. Valga decir que por supuesto este escritor era teísta. No estoy seguro si era protestante, si era reformado o algo por el estilo. Realmente no me inquieté por saber eso, pero definitivamente era una persona teísta y sí era cristiana. Era cristiana, lo que no sé es qué tipo de cristianismo practicaba, pero era una persona cristiana. Ustedes saben que no hay cosa que haga más turbias las aguas de la paz, de la tranquilidad, las aguas internas de la paz, de la tranquilidad y de la confianza, que la contingencia del dolor. No hay nada que haga más turbio el pensamiento del hombre y que lo ponga de cabezas cuando estamos afrontando estas crisis y estas situaciones que son bastante complicadas, donde viene a lesionarse profundamente no solamente la parte moral del ser humano, sino por supuesto, y esto es lo más complicado del caso, la parte espiritual propiamente del hombre. Estas crisis, estas situaciones complicadas y difíciles vienen profundamente a causar una lesión en nuestra mente, en nuestro corazón. Y estas son cosas de las cuales ninguno de nosotros podemos escapar. No importa cuán buenos seamos o no en el desenvolvimiento que podamos tener ante este tremendo desafío que siempre la vida nos va a presentar, no importa cuánta buena psicología o psiquiatría podamos tener en nuestras cabezas, e incluso cuántos versículos bíblicos puede estar llena nuestra cabeza, esto es una realidad que siempre vamos a tener que afrontar. Hasta este momento hemos venido viendo en los primeros 14 versículos de este libro precioso, hemos venido viendo cómo el salmista, si bien declara en el segundo versículo, vamos a leerlo rápidamente, dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Si bien él no llegó a la condición de caer por completo, venía en picada. Y esto es algo que está muy evidente y muy presente dentro del texto. Él no afirma haber caído por completo, él no afirma haberse ido por el abismo
y haberse entregado a la concupiscencia de su corazón, ni a la envidia que su corazón sentía por la gente arrogante que prosperaba, sino que estaba en picada, iba directico a caer en ese abismo. Iba profundamente directo a caer en ese abismo, y hoy lo vamos a ver. Y hoy quiero que nos sirvamos un poco de esta hermosa disciplina que es la filosofía, para que podamos ver un poco de manera más gráfica cuál era el razonamiento a través de un silogismo que transitaba y que atravesaba por el proceso mental de este gran salmista. Yo desarrollé este silogismo el día de ayer, que está escrito acá en la pizarra, silogismo de la paradoja de la prosperidad inmoral, y lo fundamenté en tres premisas básicas. Como pueden observar allí, todavía no tenemos una conclusión, pero hay tres premisas básicas para esta paradoja de la prosperidad inmoral, y esto quiero que entienda qué es lo que estaba pasando exactamente por la cabeza del salmista Asaf. La primera premisa dice: ser moralmente piadoso implica sufrimiento extremo. Premisa número 1. Premisa número 2. Ser impío implica vivir en deleites y fuera del alcance del sufrimiento. Ahora, la premisa número 3 diría el salmista: yo soy piadoso, la conclusión lógica de esto sería: yo sufriré. ¿Ok? Además, un sufrimiento que será absolutamente extremo. ¿Ok? Ahora, pero fíjense que dentro de este silogismo hay una premisa que no estamos tomando en consideración en este primer análisis, que es la segunda premisa. La segunda premisa dice: ser impío implica vivir en deleites y fuera del alcance del sufrimiento. Ahora, claro, primero nosotros tendríamos que hacer una validación de estas premisas para ver si estas premisas se pueden sostener sobre la realidad del asunto, ¿no? Y tendríamos que, sobre todo, poner en cuestión esta segunda premisa. Pero antes de que entremos en ello y antes de que podamos plantear el análisis considerando esas segundas premisas del silogismo, yo quiero que primeramente entremos hoy en materia ya y nos vamos precisamente al capítulo 13, o más bien al versículo 13 del capítulo 73 de Salmos, donde nosotros vamos a observar una condición muy clara acerca de este hombre de Dios, de este eminente hombre de Dios. Dice el versículo 13: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Repito, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Qué es lo primero que nosotros podemos ver? Este versículo traduce dos realidades que nos van a llevar a una conclusión lógica. Dos realidades, y también vamos a ver, además de eso, de manera ya didáctica, también quiero tratar esto, que vamos a ver más adelante, sobre qué cosa está cimentada la conducta del ser humano. La primera condición que traduce este verso que acabamos de leer es precisamente, y valga la redundancia, la condición espiritual del salmista Asaf. Fíjense que dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Quiere decir que el hombre había limpiado su corazón y había lavado sus manos en inocencia. Eso está demostrando la condición espiritual del salmista Asaf. Es decir, que era un hombre justo, era un hombre que estaba definitivamente apartado para el Señor, era un hombre santo, un hombre que caminaba según los preceptos del Señor, que hacía lo que Dios le había mandado hacer, que estaba en todo momento comprometido. Ya nosotros sabemos ya cuáles eran básicamente las labores en las que se encargaba de ejecutar y en las que se ejercitaba este salmista. Estas labores tenían que ver con las labores del templo, específicamente en el área del salmismo, en el área salmística, ¿no? Estas eran básicamente las cosas que este salmista hacía. Aquí podemos ver que él tenía una condición espiritual que seguramente era muy envidiable por muchas personas, y seguramente hoy más que nunca sería muy envidiada por cualquiera de nosotros, porque era un hombre que estaba sumamente entregado al Señor, no era una persona cualquiera. Claro, no podemos llegar al extremo, porque ya sabemos que esto por la misma escritura es imposible de suscribir. No podríamos llegar al extremo de decir que él era un hombre que estaba completamente exento de la posibilidad del pecado, o exento de pecados que haya cometido o que cometiera. De hecho, podemos
de alguna manera en el análisis que podemos hacer de este capítulo 73, podemos inferir en algún sentido y en algún punto que el salmista estaba en una actitud, si no pecaminosa, muy cercana a la actitud pecaminosa, por el análisis y la reflexión que él viene haciendo y por la conclusión a la que él arriba antes de que llegue el momento de comenzar a levantarse de esa caída en picada que venía teniendo y que iba a definitivamente terminar en las profundidades del abismo más horrendo y oscuro y frío y vacío que pueda existir, cuestión que más adelante vamos a ver que gracias al Señor no ocurrió, y entre otras cosas no ocurrió precisamente porque él tenía una condición espiritual muy fornida, una condición espiritual que le ayudó a mantenerse firme hasta el final y que le ayudó a poder llevar su vida, transitar en la vida y en su peregrinaje a través de los preceptos del Señor. De manera que eso es lo primero que nosotros podemos observar cuando estudiamos este versículo. La condición espiritual de un hombre que había lavado, que había limpiado sus pensamientos, que había limpiado su corazón, que había limpiado su mente, que había limpiado su alma, que estaba en una posición de mantenerse velante todo el tiempo, de que su mente y de que su corazón no se fuera a ensuciar y a encochinar con las cosas de este mundo. Pero lo segundo que podemos ver, y también muy importante acá en el texto, es una declaración de arrepentimiento de su condición espiritual. Repito, lo segundo que podemos ver en el texto es una declaración de arrepentimiento de su condición espiritual. ¿Cómo lo podemos ver? Sencillo, miren, volvemos a leer: verdaderamente en vano he limpiado mis manos y he lavado mis manos en inocencia. En vano. En vano. Lo que está diciendo el salmista, ¿qué sentido tiene que yo me haya guardado de la manera como me he guardado hasta este momento? ¿Qué sentido tiene que yo me haya mantenido todo el tiempo en una condición de lejanía hacia el pecado, en una condición de permanecer siempre siendo justo, de permanecer en la santidad de Dios? ¿Qué sentido ha tenido esto para mi vida cuando a fin de cuentas he tenido que llegar al punto de afrontar una semejante crisis como la que estoy afrontando en este momento? O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué tanto esfuerzo? Porque mire que si hay una cosa que definitivamente amerita un esfuerzo extraordinario de parte de nosotros, es vivir en santidad. Yo escribí en estos días en un estado algo que me llevó definitivamente a una profunda reflexión, y creo que esto debe ser objeto de reflexión para todos nosotros que somos creyentes, de que la santidad no es una cuestión que se resuelve en una serie de pasos. O sea, paso 1, paso 2, paso 3, y así como por lo general siempre tienden a ser estos escritores de liderazgo. Ya saben que de bíblico tienen muy poco, pero ellos dicen que son bíblicos, que 7 pasos resuelve tu crisis, en 7 pasos conviértete en un gran líder, en 7 pasos los 7 escalones de la bendición, los 7 escalones del triunfo, del éxito, y creen que la vida es así de reduccionista. O sea, esa gente tiene una mente definitivamente, desde mi punto de vista, seguramente muy estrecha. O sea, su estrechez mental no le lleva a poder suscribir otra cosa más que pensar que la vida se resuelve con 2 o 3 pasitos haciendo ciertas cosas. Y la santidad no es una cuestión que se resuelve ni subiendo 7 peldaños de la escalera, ni subiendo 10, ni pasando por un tránsito sistemático de 500 pasos. La santidad es algo que se consolida desde el momento en que nosotros nacemos de nuevo hasta el momento que partimos de esta vida. Es decir, que es un proceso que jamás se acaba y que solo se acaba en el momento que usted baja al sepulcro. Solo en ese momento se acaba. De manera que la santidad no es algo que nosotros podemos en ningún sentido llegar a ella a través de una serie de pasos secuenciales o de una manera sistemática, cumpliendo con unos ciertos peldaños o procesos o cualquier cosa que se nos pueda pasar por la mente o imaginarnos acerca de esto, sino que involucra un proceso de vida donde yo tengo que poner todo mi empeño, todo mi esfuerzo, todo mi intelecto, toda mi sabiduría, todo mi trabajo, todo mi corazón, toda mi pasión, debo abocarla y debo volcarla hacia la realidad de buscar ser santo. Porque ustedes saben que la santidad es una condición que se da de manera sinergista,
donde Dios y nosotros, juntamente con Dios, cooperamos de manera bilateral. La santidad no es algo que se da en el vacío, no es algo que se da de manera monergista, donde entramos en la herejía, por ejemplo, del quietismo. El quietismo es un tecnicismo teológico y es uno de los extremos heréticos en cuanto al proceso de la santidad. Está el activismo y está el quietismo. El activismo dice, por un lado, que el hombre se hace santo en la medida de que él y solo él trabaja en esa santidad, y Dios no tiene ningún sentido, no tiene ningún tipo de preponderancia en esa fórmula. O sea, Dios no es parte de los elementos de esa fórmula. El quietismo, ese es el activismo. El quietismo es absolutamente el polo opuesto de esta herejía. El quietismo dice, no, yo no debo hacer nada ni esforzarme en ningún sentido, nada, porque el Espíritu Santo es el que hace absolutamente todo en mi vida y Él es el que me transforma de pies a cabeza. Sin necesidad de que yo tenga que poner de mi parte, sin necesidad de que yo tenga que poner mi mente, mi corazón y mi pasión en todo este asunto, sino que Él de manera absolutamente unilateral es el que nos procesa de manera interna para que nosotros un día nos levantemos y como especie de una, no sé, de una poción mágica o de frotar un botellón, un jarrón o algo y sale un genio mágico y le pedimos 3 deseos, así como le pedimos al genio que nos cumpla esos 3 deseos, así de instantáneo ocurre el proceso de santificación. Entonces son 2 herejías que nosotros tenemos que evitar dentro del proceso de santificación. No se da de manera monergista, tampoco se da de manera activista, tampoco se da de manera quietista. Ninguna de esas cosas son correspondientes con la lógica propia que la palabra nos enseña acerca de cómo se debe llevar el proceso de santidad, sino que se da de manera bilateral, sinergista, donde Dios y nosotros cooperamos con Él. Dios nos da la inteligencia, Dios nos da la sabiduría, nos da su palabra, nos lleva a reflexionar, pues su Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia a través de la palabra del Señor, pero yo tengo que tomar decisiones. Si no, entonces, ¿qué hacemos con el capítulo del libro de Apocalipsis cuando afirma que el Señor toca la puerta, ¿verdad? Pero dice que Él solamente entra. Ahí podemos ver la manera monergista o sinergista, más bien, en la que Dios trabaja. Él solamente entra si la persona toma la decisión de levantarse del lugar donde esté sentado o acostado en su casa, va hasta la puerta, abre la puerta y deja que el Señor entre. Ahí podemos ver un claro ejemplo del sinergismo. O sea, está obrando Dios y el hombre está tomando la decisión de acatar el llamado que Dios está haciendo. Pero Dios todo el tiempo está tocando la puerta de nuestros corazones, Dios todo el tiempo está tocando la puerta de nuestras mentes, y esto es una realidad que bíblicamente nosotros podemos ver que se encuentra de manera muy evidente, muy directa en los textos sagrados. Esto es entonces lo que nosotros podemos. Entonces hay una declaración de arrepentimiento de su condición cuando él dice: todo esto que he hecho, todo este esfuerzo que en mi vida ministerial, desde que me entregué al Señor, desde que Dios me llamó al ministerio, desde que soy un salmista en el templo, desde que David me comisionó como el director de alabanza del templo, todo esto que he hecho ha sido en vano. Es decir, no ha tenido ningún sentido, no ha tenido ningún valor, no tiene ni pies ni cabeza. ¿Para qué he hecho esto? ¿Para qué he hecho esto? ¿No sería mejor ser como los arrogantes, como los soberbios, que pese a su arrogancia, su soberbia e incluso pese a su herejía contra Dios, les va bien en todo lo que hacen? ¿No sería mejor? Y aquí es donde podemos llegar, aquí es donde llegamos a la segunda parte del silogismo. Podemos decir, si yo me hiciera malo, entonces yo no sufriría. Ahí estaríamos utilizando entonces la premisa número 3, que es básicamente la conclusión que está arribando acá el salmista.
Esa es la conclusión a la que está arribando el salmista antes de introducirse en el proceso de entendimiento de su proceso. Y esa es la conclusión a la que cualquiera de nosotros podemos arribar cuando, estando en una crisis de estas dimensiones como la que le tocó afrontar a Asaf, donde no solamente veía por un lado que la gente mala crecía, que la gente mala le iba bien, sino que además de que la gente mala le iba bien, él que era bueno, todo le salía al revés. Todo le salía mal, todo le salía horrendo. Entonces, claro, podemos suscribir esa idea, podemos llegar a creer que entonces, bueno, si yo lo que necesito es ser bastante pecador para que la gracia de Dios sobreabunde bastante en mí, entonces seamos bastantes pecadores. Y punto, y resolvemos el problema. Eso es básicamente lo que nosotros podríamos decir en este punto. Y eso es lo que el salmista estuvo a punto de hacer. Por eso es que él venía en una caída libre, en una picada a una velocidad vertiginosa, a punto de estrellarse con el piso, con todas estas referencias que acabamos de ver acá en la Escritura, con lo que básicamente dice el versículo 13 de este precioso capítulo. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y en vano he lavado mis manos en inocencia. Eso es básicamente. Entonces, esas son las dos cosas que traducen este texto. Lo primero que traduce este texto es la condición de Asaf, la condición de un hombre que ciertamente estaba apartado para el servicio del Señor. Y lo segundo que podemos ver entonces es una declaración de arrepentimiento de esa condición. Es decir, él se arrepintió de ser bueno. Él se arrepintió de ser santo. Él se arrepintió de haber lavado su corazón y de haber limpiado sus manos. Es al revés. Primero limpió el corazón y lavó sus manos. Pero es lo mismo, son términos sinónimos, ¿no? Él se arrepintió de tener esa condición espiritual. Ahora yo les pregunto a ustedes acá que me escuchan, ¿cuántas veces nosotros nos hemos arrepentido de hacer para Dios lo que hacemos cuando estamos en un momento de crisis existencial? Cantidades de veces, hermano. No nos alcanzan los dedos de las manos y de los pies, ni nos alcanza la arena del mar, el conteo de la arena, de los granos de la arena del mar, para sacar las estadísticas de cuántas veces esto nos pasa a nosotros en la vida. Hay un escritor muy famoso, ahorita mismo no recuerdo su nombre, que dijo unas palabras muy interesantes. Un escritor, por supuesto, cristiano, ¿no? Estamos hablando de un pastor, estamos hablando de una persona creyente. Él dijo que un sufrimiento, uno solo, es mayor que 1000 felicidades. Un solo sufrimiento nos hace olvidar 1000 felicidades. De manera que la crisis, el quebranto, el dolor, la contingencia, los momentos donde el ser humano es lesionado profundamente en su integridad humana, esos momentos tienden a ser tan poderosos y tienden a hablar con una voz tan potente a nuestra conciencia que nos hacen olvidar las 1000 o las 2000 o el millón de felicidades de momentos buenos y bonitos que hemos vivido en la vida. Un solo momento de sufrimiento es suficiente para opacar y aplacar todos los momentos hermosos que hemos vivido en la vida. No sucede lo mismo con el momento de disfrute. Cuando yo disfruto algo en la vida, difícilmente olvido los momentos de sufrimiento. De hecho, ojalá y la fórmula de la vida fuera así de fácil, ¿no? Qué bonito y qué hermoso sería si cada vez que yo vivo una situación bonita o que vivo una situación que es deseable por cualquier persona en términos lógicos, me hiciera olvidar todo el montón de crisis y de problemas que yo he atravesado en la vida y que seguramente en el momento puedo seguir atravesando. Porque hay momentos en la vida donde convergen las dos realidades. Ahora, esto pudiera parecer una paradoja, casi contradictorio, pero es la realidad. Hay momentos en nuestra vida donde ambas realidades pueden concurrir sin ningún problema. Donde por un lado y en ciertos aspectos de la vida nos sentimos muy bien, sentimos que las cosas están marchando correctamente y como nosotros hemos querido y hemos planificado que marchen, pero por otro aspecto y en otra parte siempre decimos, aunque me está yendo muy bien por aquí, sigo sintiendo que algo falta.
y sigue habiendo algo que me tortura, sigue habiendo un pensamiento que sigue lacerándome, que sigue taladrando mi mente, que sigue taladrando mi corazón al punto que no me deja disfrutar de las benignidades que tengo en el momento presente. O no me deja disfrutar plenamente de estas benignidades que tenemos en un momento determinado de nuestra vida. Y esto es algo por lo que todos nosotros atravesamos. No hay persona que pueda decir que no haya atravesado jamás algo parecido a esto. Porque, como ya lo dije en declaraciones anteriores en otras partes de esta enseñanza, de esta serie, yo decía que la vida misma está matrimoniada con el dolor y el sufrimiento. No existe tal cosa como una vida divorciada del sufrimiento y del dolor. Y lo mismo podemos decir traspolando esto al cristianismo. La realidad cristiana, el hecho de ser cristiano, siempre está matrimoniado con la contingencia del dolor y del sufrimiento. De hecho, nosotros somos los verdaderos campeones del sufrimiento y del dolor. Y cuando digo que nosotros somos los verdaderos campeones del sufrimiento y del dolor, no estoy diciendo otra cosa más que si hay alguien que atraviesa dolores, sufrimientos y crisis en la vida, eso somos precisamente nosotros los creyentes. Porque la gente del mundo parece ser, y sobre todo si nosotros suscribimos la idea que acá el salmista en su reflexión de la vida está diciendo en estos primeros 14 versículos del Salmo 73, nosotros fácilmente podemos llegar a esa conclusión. No habría ningún problema ni tendríamos que ser forzosos en el hecho de llegar a esa conclusión, de que ciertamente nosotros somos unos campeones en el sufrimiento y en el dolor, y que no hay gente que sufra más en esta vida que nosotros. Pero claro, hay distinciones muy tremendas que nosotros podemos hacer con respecto a la persona que sufre teniendo al Todopoderoso, como dijo Dostoyevsky, que en el momento de dolor es cuando más cerca estamos de Dios. Y ciertamente, fíjense que yo digo que él tuvo que haber leído la Biblia para llegar a esta conclusión, porque la palabra dice que precisamente estamos más cerca de Cristo cuando vivimos los mismos padecimientos que Él vivió. ¿Lo dice o no lo dice la palabra? Eso lo dice la palabra. La palabra afirma de manera taxativa y absolutamente rigurosa esa realidad. Dice la palabra del Señor que en esos momentos donde estamos viviendo dificultades parecidas a las que vivió Cristo, es cuando más cerca estamos de nuestro Señor. Y es básicamente lo que dijo Dostoyevsky en esas palabras con las que iniciamos el discurso. Es exactamente. Hay una tercera cosa que quiero enfatizar sobre este versículo. Una tercera cosa que quiero enfatizar más detalladamente sobre este verso. Y tiene que ver con la lógica sobre la cual subyace la conducta humana. La lógica sobre la cual subyace la conducta humana podemos verla acá. Ustedes saben que cuando nosotros estamos estudiando los libros de sapiencia hebrea, es decir, los libros poéticos, ya sabemos que son 5 libros poéticos que tenemos dentro de la Escritura, incluyendo por supuesto el libro de Job, que hay mucha gente que no se ha enterado que el libro de Job es un libro de poesía también, pero hay dentro del arte y la disciplina hermenéutica, ustedes saben que no es lo mismo interpretar escritos que son didácticos a escritos que son poéticos. Uno tiene que tener una aproximación hermenéutica y exegética muy distinta cuando nosotros nos estamos aproximando a un texto que es de carácter literario poético. No es lo mismo cuando interpretamos, por ejemplo, una carta de Pablo. Las cartas de Pablo son cartas completamente didácticas, es decir, de enseñanza directa. No hay ropajes, él no está haciendo uso de metáforas ni de símbolos para describir las cosas que describe. No estoy diciendo que en ningún momento no haya algún punto de entre lo que Pablo describe, hablando en términos doctrinales, que donde no utilice de repente algún elemento simbólico, pero no es lo normal, no es lo normativo en los escritos de Pablo. Pero cuando nosotros nos aproximamos a esos estudios poéticos, hay 3 tipos de paralelismos que hay que considerar. Hay un paralelismo que es sinónimo, hay un paralelismo que es antitético y hay un paralelismo que es sintético. En este texto en particular, el versículo 13 que estamos ahora, que está siendo objeto de nuestra reflexión, es un texto donde podemos encontrar el paralelismo sintético. Es decir, un paralelismo sintético es donde encontramos 2 afirmaciones paralelas y una es el complemento de la otra. ¿Qué es lo que dice el versículo? Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón
primera parte, y lo segundo, que conecta con el conectivo y, valga la redundancia, y lavado mis manos en inocencia. Allí tenemos la segunda parte del texto, que es con lo que clausura el texto. Ahí tenemos un paralelismo sintético donde la primera afirmación complementa la segunda afirmación o viceversa. Más bien, la segunda, en términos más lógicos, vendría a complementar lo que dice la primera afirmación. Entonces ahí estamos ante un paralelismo sintético. ¿Ok? Entonces, acá podemos ver nosotros la lógica sobre la cual subyace la conducta humana, y me fascina siempre, y cada vez que me encuentro con algo de este tipo en la Biblia, y ustedes saben que para mí es inevitable tener que hacer siempre este comentario, ya casi sueno cacofónico cada vez que entro a este tipo de versículos característicos con este tipo de información, que me fascina que la Biblia es tan racional. Me fascina que la Biblia sea un mensaje para la mente, para el corazón, para la persona que piensa, para la persona que le gusta hacer trabajo intelectual. Eso es algo que a mí realmente me apasiona ver dentro de la Escritura, me fascina. Porque aquí, que es a lo tercero que quiero ir con este versículo, podemos observar, como les dije, la lógica sobre la cual subyace la conducta humana. Fíjense que la lógica sobre la cual subyace esta conducta tiene que ver con que primero, en la torre de control, que es la primera afirmación que hace el verso, tiene que haber algo que detone la conducta del ser humano. Porque él dice primero, fíjense que el primero menciona, y esto estoy seguro que el salmista lo escribió con todo propósito, entendiendo perfectamente cómo es que estas cosas funcionan. Y aquí podemos nosotros observar cómo el salmista era un hombre realmente instruido, y un hombre que entendía la palabra, y un hombre que entendía cuáles eran los procesos de la vida. Él dice, acuérdense que manos, cuando la palabra habla de mente, cuando la palabra habla de corazón, está hablando de mente, ¿verdad que sí? Pero claro, cuando la palabra habla de corazón, no solamente está hablando de alma, está hablando de hombre racional, no solamente está hablando de inteligencia, no solamente está hablando del acto libre, de las decisiones y de todas estas cosas complejas que nosotros tenemos en nuestro cerebro, sino que también está hablando de la parte emotiva del ser humano. Esta parte nunca debemos olvidarla, porque hay gente que dice que cuando habla de corazón solamente se refiere al alma en el sentido racional, pero no solamente se refiere al alma en el sentido racional, se refiere también al alma en el sentido de esa parte emotiva, esa parte sensual que Dios puso en el ser humano, sensitiva, donde nosotros a través de los diferentes sentidos que tenemos podemos captar por medio de un proceso empírico ciertas realidades, y esas realidades luego integrarlas en nuestro corazón, en nuestro cerebro, en nuestra mente, para luego razonarlas y llegar a ciertas conclusiones lógicas. Pero aquí fíjense que el salmista dice, primero pone la mente y después pone las manos. La mente, torre de control, pensamiento, decisiones, sentimiento, y las manos es el obrar de la persona, es decir, la conducta. La conducta, es decir, el hecho pragmático y material de lo que primeramente hay en el cerebro. Entonces él dice, claro, yo pude tener unas manos limpias porque tenía un corazón limpio. Yo pude tener una conducta limpia porque tenía una razón limpia. Porque mi mente, mi corazón, mis pensamientos, mi raciocinio, todo el tiempo estaba volcado hacia la reflexión de las cosas espirituales. Todo el tiempo estaba volcado hacia la reflexión de las cosas de Dios, hacia su palabra, hacia la reflexión de todo lo bueno que Dios establece en su palabra. O sea, era un hombre que sencillamente había tomado la normativa bíblica, la prescripción bíblica de que estas palabras que yo te prescribo hoy, tienes que anotarlas en las puertas de tu casa, tienes que anotarlas en el techo, en el piso, en las tablas de tu corazón y por todo lado, de manera que para donde quiera que sea que tú fijes tu mirada, para donde quiera que sea que tú mires, siempre encuentres algo que sea objeto de tu reflexión espiritual, es decir, la palabra del Señor. Este hombre entendió perfectamente eso, y era precisamente eso lo que nosotros podemos entre líneas ver que dice acá el texto, por lo que pudimos valorar acerca de lo que era la condición espiritual propiamente de este hombre. De manera que esto está absolutamente claro. Ahora, ¿cuál es la conclusión a la que él llega después de todo esto que nosotros vimos? No tiene ningún sentido ni valor
Miren, y esto es una conclusión bastante dura y difícil a la que tuvo que llegar el salmista, no tiene ningún tipo de sentido ni valor el hecho de que yo me haya guardado para el Señor. Porque todo esto que he hecho, todo este inmenso esfuerzo que he hecho desde el momento en que Dios me llamó hasta el momento presente en que escribo estas palabras, no he vivido otra cosa más que calumnias, problemas, situaciones, enfermedades, vituperios y cantidades de momentos y de situaciones absolutamente cuestionables por la vida, cuestionables por nosotros mismos. Es un graso problema. Y como pudimos ver en el silogismo que desarrollamos, del que nos estamos valiendo para ver de una manera un poco más gráfica cómo es que pensaba el salmista, él estuvo aquí utilizando la premisa número 3 del silogismo. Estuvo a punto de ser dirigido por la premisa número 3 del silogismo, que dice, pero los malos, siendo malos, no sufren. Ellos no son lesionados en su integridad moral, en su dignidad. Por el contrario, como describe en los versículos anteriores, los ojos se les saltan de gordura, su vigor está entero. Son blasfemas, preguntan si Dios tiene conocimiento, o qué sabe Dios de estas cosas, o qué sabe el Señor de aquello y de lo otro. Además, ¿qué puede saber Él de mi vida si yo las cosas que hago las hago siempre en secreto, en oculto? Nadie se entera de ellas. ¿Y quién es Él acaso para enterarse de lo que yo llevo en mi vida íntima, en lo que yo llevo en mi vida privada? Él no es absolutamente nadie para enterarse de esas cosas. Gente completamente herética, blasfema ante la presencia del Dios Todopoderoso. Y esto es lo que nosotros podemos ver en este primer versículo. Ahora vamos a saltar al versículo 15 para que veamos, y aquí en el versículo 15 tenemos que entender que entramos en la segunda etapa, en la etapa inaugural de la segunda parte del texto, o de la segunda parte del capítulo. Aquí entramos en la parte inaugural de esa segunda parte, donde el salmista acá tiene un breve destello, nunca olvide esta palabra, tiene un breve destello de luz y encuentra un punto de apoyo. Vamos a ver lo que dice el versículo 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Aquí tenemos el breve destello de luz y ese punto de sostenimiento, punto de apoyo, ese punto de apoyo que el salmista halló para no tener que dejarse llevar por la premisa número 3. Aquí lo tenemos. Todavía el salmista no ha entrado propiamente en el proceso más profundo de entendimiento de su crisis, pero el valor moral, ético y espiritual que el salmista seguía hasta este punto del texto, seguía defendiendo y seguía siendo parte de su componente humano, le impidió que él resbalara por completo y tocara suelo. Le impidió. ¿Y qué es lo que podemos ver aquí? Su condición espiritual hace que haya un pequeño freno hacia esa caída libre y profunda que venía trayendo de manera vertiginosa, donde se iba de manera inminente, si no paraba este asunto, a estrellar con el piso. Aquí encuentra el primer punto de apoyo, entendiendo la responsabilidad que tenía. Ese punto de apoyo él lo encuentra entendiendo el alto nivel de responsabilidad que tenía, no solamente para con Dios, sino para con la gente que le escucha, para con la gente a quien él tiene comisionada como responsable para entrenar, para formar y para llevar al perfeccionamiento de un mejor hombre. Aquí podemos encontrar esta parte en el versículo. Es interesante ver cómo esto. Y él tiene que entender algo que cualquiera de nosotros puede ver de manera muy evidente en lo que él está afirmando acá en el versículo 15. Y es que si él habla como ellos, lo que esto implica lógicamente es que él se estaría haciendo como uno de ellos. Si él habla como ellos, él se estaría haciendo como uno de ellos. Ahora, ¿por qué él llega a la conclusión de que si él habla como ellos? ¿Por qué él
llega al punto incluso de razonar de que puede existir para él la opción y la posibilidad de llegar a hablar como ellos, es decir, hacerse como ellos. Precisamente porque todavía está en el conflicto, todavía sus pasiones están completamente desbordadas, descontroladas, no ha encontrado asidero para su problema, no ha encontrado un lugar de reposo, una banca o un colchón donde recostarse para poder reposar de todo lo que estaba viviendo hasta este momento, no lo había encontrado. Pero cuando entiende su alto nivel de responsabilidad, encuentra ese primer punto de apoyo. Yo no puedo hablar como uno de ellos, porque si hablo como uno de ellos, ¿qué es lo que implica lógicamente? Bueno, si nosotros volvemos nuevamente a alguno de los textos anteriores, a alguno de los versos anteriores, vamos a ver que una de las cosas que tendría que hacer, que seguro para él jamás pudo haber sido una opción, y de hecho, cuando seguimos avanzando en el capítulo, vamos a ver que de hecho para él no fue esto nunca una opción, era que tenía que ser un blasfema ante Dios. Porque una de las cosas que él viene reflexionando en esta profunda crisis es el hecho de que esta gente inmoral que prospera pese a su inmoralidad es blasfema y herética ante el Creador. Yo me imagino que eso es lo primero o una de las primeras cosas que tuvo que haberse venido a la mente. Si yo hablo como uno de ellos, me hago como uno de ellos. Hacerme como uno de ellos implica convertirme en un blasfema y en un hereje. No solamente implica eso, implica convertirme en una persona soberbia y arrogante. Implica ser también un burlón. Implica ser un hablador. Implica ser un chismoso, porque todo eso es lo que describen los primeros 14 versículos. Implica ser una cantidad de cosas que están absolutamente en contraposición y son diametralmente opuestas a la condición moral, espiritual y ética que hasta este momento a mí me sigue asistiendo. ¿Y por qué digo que le sigue asistiendo? Porque si no le hubiera seguido asistiendo a esta condición espiritual, moral y ética que él tenía, hubiera sido imposible que él llegara a la conclusión de decir, yo no puedo hablar como ellos, porque si hablo como ellos me convertiría en uno de ellos. O sea que su condición espiritual, ética y moral le seguía hablando profundamente. Es como el profeta, cuando lo hablamos la semana pasada, el profeta Jeremías, ¿se acuerdan que hubo un versículo que leímos donde él estaba prácticamente entregando su carta de renuncia ministerial al Señor? Pero decía al final, clausuraba en el versículo diciendo, pero había algo en mi interior, había un fuego profundo que ardía en mi corazón que no me permitía tomar esa decisión. Ustedes saben que dijo Jeremías después, versículos más abajo. No voy a ir ahorita al texto. Pero Jeremías dijo versículos más abajo, y esto fue más duro todavía. Y yo no sé cuántos de nosotros de repente en algún momento determinado en nuestra vida hemos tenido que llegar a una conclusión tan aberrante, tan dura y tan difícil como esta. Yo definitivamente me voy a sincerar con ustedes, a mí me pasó y yo llegué a ese punto. Jeremías llegó a maldecir el día de su nacimiento. Dijo, maldito el día de mi nacimiento, maldito el hombre que le dio noticia a mi padre diciendo que mi madre estaba encinta de mí. Dios, ustedes saben lo que es eso. Él maldijo su propia vida, maldijo el vientre de su madre y maldijo la vida de un pobre hombre que no tenía culpa, que lo único que hizo fue darle las buenas nuevas a su padre de que su esposa estaba encinta. Hermano, eso es caer en lo más profundo del pozo. Y lo hizo y Jeremías, uno de los más grandes profetas de toda la historia veterotestamentaria. No estamos hablando de un profeta cachilapito allí, medio carnalito, con un poquito de espíritu por un lado, pero a fin de cuentas más carnal que espiritual. No, estamos hablando de uno de los más grandes profetas de toda la historia de Israel. Este gigante de los gigantes llegó a afirmar cosas tan horrendas como esa, llegó a decir que era maldito el día en que había venido a este mundo. Hermano, si eso no se parece a la cosa más horrenda que nosotros podemos afrontar como crisis en la vida y a la conclusión más horrenda a la que podemos llegar, yo no sé qué otra cosa pueda parecerse. Pero estamos ante una realidad que definitivamente lesiona profundamente la condición del ser humano, la condición de la dignidad humana. Una de las cosas muy complicadas que el hombre afronta es cuando es lacerado en su dignidad. Porque usted sabe que Dios nos confirió a nosotros, cuando dice la palabra, cuando afirma en el Génesis 1, cuando afirma que Él nos creó a su imagen y semejanza, ¿verdad que sí? Él afirma eso.
Esto quiere decir que Dios le otorgó un nivel de dignidad a la creación del hombre como ningún otro ser humano o ningún otro ser viviente más bien tenía en la humanidad. Ningún ser viviente tenía otorgado el nivel de dignidad que Dios le otorgó al hombre. Por eso que un cristiano, cuando entiende que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, no puede permitirse cosas tan bajas como odiar a una persona. No puede permitirse cosas tan bajas como querer lesionar la vida de una persona. Sin embargo, son cosas que nos pasan a diario. Hay gente a la que definitivamente, hermanos, y aquí no nos vamos a estar cayendo a cuento, a la que nosotros no pasamos, pero ni con Coca-Cola, ni con el más rico de los guarapos de panela que puedan existir. No los pasamos. Es así, hay gente que uno la ve, hermano, y solamente de mirarle la cara a uno como que la sangre se le comienza a calentar, ¿no? Y son cosas con las que tenemos que lidiar muchas veces, y eso demuestra que nuestra condición espiritual todavía sigue siendo una condición espiritual muy débil. Además de muy débil todavía muy lejos también del Creador en ciertos aspectos de la vida. Porque ya sabes que el ser humano es un ser muy complejo, distinto a Dios. Dios es un ser, desde el punto de vista teológico, nosotros estudiamos la aceidad de Dios, entendemos que Dios es un ser simple. El hombre no es un ser simple, el hombre es un ser complejo. Ahora, ¿qué nos referimos con que Dios es simple y el hombre es complejo? Pareciera que la cosa más bien tendría que ser al revés, ¿no? Porque estamos hablando del Creador, del Todopoderoso, de la suprema inteligencia, del supremo conocimiento, de la suprema sabiduría y de lo supremo en absolutamente todo. Pero cuando nosotros afirmamos en teología que Dios es un ser simple, estamos diciendo con esto que Dios no es un ser compuesto de diferentes partes, sino que Él es un todo monolítico. El hombre está formado por diferentes partes, por eso es un ser complejo. Porque hay diferentes partes que forman el cuerpo del hombre. El hombre, además de ser espíritu, es cuerpo, es materia. Y la materia está formada por distintos tipos de miembros que tienen funciones diferentes. Dios no tiene esos problemas que tenemos nosotros. Por eso se habla del Dios invisible en la Biblia. De un Dios que es invisible, que es imposible captar por nuestra capacidad ocular. Es imposible de captar. Por eso decimos que Él es un ser simple, porque Él no está compuesto por diferentes cosas. Él no es un cuerpo y a la vez de un cuerpo tiene brazos y tiene manos, aunque todos nosotros vemos que hay referencias dentro de la Escritura cuando habla de las manos de Dios, cuando habla de los pies de Dios, pero ya sabemos que esos son antropomorfismos. El antropomorfismo es cuando es una figura que nosotros utilizamos en la Biblia y que se utiliza más bien mucho en la Biblia para de alguna manera poder explicitar un evento específico del Todopoderoso. Por ejemplo, cuando se habla de las manos de Dios, no es que Dios tenga manos. Cuando se habla de las manos de Dios, estamos ante un símbolo metafórico, que lo que está describiendo es la obra de Dios, cuando se habla de las manos de Dios. Cuando hablamos de la boca de Dios, no es que necesariamente Dios tengamos que vislumbrarlo como a nosotros, que tiene una boca con tantos dientes y una lengua. No, es que cuando hablamos de la boca de Dios estamos hablando de la palabra de Dios, de los dichos de Dios, lo que ha salido de su boca, que no tiene boca, en realidad. O eso es lo que nosotros especulamos en teología. Y también se especula mucho en filosofía, por supuesto. No entramos en cuestiones metafísicas y en cuestiones propiamente filosóficas. Entonces Dios es un ser simple en ese sentido y nosotros somos un ser complejo. Ahora, Él entendió esta realidad tomando la idea anterior del salmista. Él entendió que si él hablaba como uno de ellos, estaba haciendo como uno de ellos. El hacerse como uno de ellos debió llevarlo a entender que estaba asumiendo una posición donde se estaba poniendo absolutamente de espaldas a Dios. No solamente de espaldas a Dios, aunque nosotros podemos ver que realmente su reflexión gira en torno, en este versículo 15, no tanto a afianzar su problema ante Dios, sino a afianzar su problema ante la generación que le escuchaba. Porque, claro, acuérdense que todos nosotros, y aquí podemos nosotros concatenar esto con lo que dice el Nuevo Testamento, que los maestros son los que van a tener más condenación.
entre los ministerios, el que tiene más condenación es el maestro. ¿Por qué? Porque del maestro depende nada más y nada menos que la conducta del ser humano. ¿Por qué depende mucho la conducta del ser humano del maestro? Porque el maestro es el que enseña a la persona, o el que está llamado a enseñar a la persona cómo vivir. Es el que está llamado a través de su experticia en los textos sagrados a enseñar a la gente a aproximarse a Dios y a conocer a Dios y a entender lo que Dios quiere con ellos y lo que ellos tienen que hacer ante Dios. Ahora, si tú enseñas mal y tú comienzas a enseñar falsa doctrina y comienzas a enseñar el evangelio de la prosperidad y declara y decreta y proclama y etcétera, 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 y te crees apóstol y te crees profeta y todas estas cosas que hoy sabemos que son parte de un evangelio, como dice el apóstol Pablo, un evangelio que no es evangelio y que sea anatema el tal. Si nosotros comenzamos a predicar esto, lo que va definitivamente a degenerar y como conclusión lógica de todo este problema es el hecho de que vamos a tener una malformación de los creyentes. Esa malformación degenera de manera lógica y concluyente en una mala praxis de su fe. Porque si lo que yo tengo aquí está mal, lo que va a salir de aquí también va a estar mal. Si lo que yo tengo en la cabeza está mal, lo que mis manos van a hacer siempre va a estar mal. Hacia donde mis piernas se van a dirigir siempre va a ser hacia los lugares que no debo dirigirme. Y entonces comenzaré también a utilizar miembros como mi boca, por ejemplo, que comenzarán a referir cosas que no deben referir, que comenzarán a hablar cosas que no deben hablar en ningún sentido. Ese es el gran problema con todo esto. Pero su reflexión gira en torno acá a entender el alto grado de responsabilidad que tiene para con una nación entera. O sea, aquí no estaba en juego nada más las personas que estaban dentro del templo. O sea, no es que él, si se hacía un impío declarado y abiertamente proclamado públicamente, no era que él iba a afectar solamente a la gente que estaba cerca de él en el servicio del templo. Es que toda la generación de Israel, de hecho leí eso en el texto original, no recuerdo ahorita el término hebreo exacto, pero el término hebreo en las diferentes acepciones que pude revisar, cuando estaba estudiando el original, decía, cuando dice que esta palabra engañar, la palabra engaño tenía que ver con deslealtad, con infidelidad, pero tenía que ver también con pecado, tenía que ver con un montón de cosas horrendas. Básicamente traduce un pecado mortal, un pecado muy grave. Pero cuando habla de la generación, que tampoco, como cosa rara, tampoco recuerdo el término hebreo, pero cuando habla de generación, no lo está circunscribiendo a los límites y confinamientos de lo que era el Israel de ese momento histórico, sino que está hablando de las futuras generaciones. Y cuando hablamos de futuras generaciones, no solamente estamos hablando de futuras generaciones de Israel, estamos hablando de nosotros, hermanos. O sea, este hombre, este salmista tenía en mente que si él capitulaba en su moral y espiritualidad hebrea, no podíamos decir todavía cristiana, porque aquí la cosa todavía no era cristiana, si él capitulaba con el pecado, si él capitulaba y se convertía como estos hombres fanfarrones, vanagloriosos, arrogantes y todas las cosas que nosotros podemos ver, él entendía que iba a infectar a toda una generación. Y ese fue su punto de apoyo. Y ahora aquí en la aplicación lo que yo quiero que nosotros entendamos es que todos nosotros, sea cual sea la crisis que estemos viviendo en un momento determinado de nuestras vidas, debemos siempre encontrar el punto de apoyo que impida que terminemos de caer en el abismo. Es necesario ese punto de apoyo. Si no encontramos un punto de apoyo en el que podamos asirnos y afirmarnos fuertemente con nuestros brazos y con nuestros pies, será inexorable el hecho y será absolutamente inminente el hecho de que en algún momento nos vamos a estrellar contra el piso. ¿Y sabe usted algo? Esa estrellada, este tipo de estrellada es el tipo de estrelladas que revienta al ser humano por completo. Es el tipo de estrellada que hace que el hombre se convierta en una deformación absoluta de no solamente en términos físicos,
sí, porque todo esto también termina afectando físicamente al ser humano, sino lo que es más grave en términos espirituales y morales. Esto es un grave problema que todos nosotros tendríamos. Entonces, todos nosotros en momentos de crisis necesitamos buscar un punto de apoyo. Necesitamos tener este breve vislumbre de luz que tuvo el salmista, que impidió que se estrellara contra el piso. Si nosotros no logramos captar un punto de apoyo, imagínese que usted va cayendo por un inmenso vacío, se va adentrando a las profundidades de la tierra. En el momento que usted se va adentrando en caída libre y profunda y que parece que inminentemente usted se va a estrellar, usted tiene que mirar siempre hacia los lados. No se quede mirando. Si usted se queda mirando hacia abajo y pensando en el vacío con el cual se va a estrellar y se va a desbaratar su vida, va a terminar cayendo en ese vacío y se va a terminar desbaratando su vida. Pero si usted, por el contrario, comienza a fijar su mirada y comienza a ser como son estas antenas satelitales que rotan 360 grados todo el tiempo, y comienza a observar a su alrededor cuáles son las posibilidades que tengo, va a encontrar en un momento dentro de esa caída libre, va a encontrar un punto de apoyo del cual usted puede asirse con una decisión, tomarse para no terminar de caer en el hueco. Nunca enfoque su mirada, nunca, porque esto no nos lo podemos permitir de ninguna manera, en mirar mientras vamos cayendo hacia ese lago cenagoso, hacia ese pozo horrendo, hacia esas brasas que nos esperan abajo para incendiarnos y calcinarnos por completo. Nunca enfoque su mirada en mirar las profundidades del abismo en el cual va a caer, porque va a caer. Mire a su alrededor, porque alguna ramita va a encontrar. Alguna ramita va a encontrar. Y esa ramita que usted encuentre va a ser lo suficientemente significativa para usted como para detener esa inminente caída. Y eso fue lo que precisamente el salmista Asaf hizo acá. Él comenzó a mirar hacia los lados, comenzó a analizar, comenzó a buscar las posibilidades, no se encerró, porque ese es el mayor problema que nosotros tenemos cuando nos encerramos en el cuarto oscuro y denso y frío y tenebroso de la preocupación, de la crisis y de la desesperación. No vamos a poder tener la capacidad de llegar a resoluciones. Si yo me encierro en ese cuarto vacío y oscuro donde no veo posibilidades, donde solamente estoy pensando en lo inminente que será mi caída y cuán duro me voy a dar cuando me dé y cuando me caiga y qué tanto me va a costar esto en la vida, si yo voy a estar enfrascado y todo el tiempo enfocado en ese aspecto de la vida, cuando estoy en la crisis, pues no tendré la oportunidad de observar las posibilidades que sí hay a mi alrededor y que me pueden generar ese punto de apoyo que tanto necesito para no terminarme estrellando. Eso lo entendió muy bien el salmista. Eso lo entendió muy bien el salmista. Y la conclusión a la que él llega es que si él se hacía como uno de ellos, iba a engañar a toda una generación. Iba a engañar a toda una generación. Y claro, este salmo es muy crítico, y esta descripción del salmista es muy crítica, porque le está hablando a la parte más sensitiva del ser humano. Le está hablando a la parte más sensitiva del ser humano. No hay nada más sensitivo en nosotros. No hay nada ante lo que nosotros podamos ser más susceptibles en la vida que ante la crisis y el dolor. Y como él precisamente está bosquejando este tema, él no podía permitirse de ninguna manera llegar a una conclusión distinta a la que nosotros acabamos de ver acá. Que esto solo plantea el principio de su levantamiento. Porque desde que hemos comenzado a estudiar, exceptuando el primer versículo, donde el primer versículo comienza haciendo una afirmación que es más bien conclusiva, pero eso era muy típico de los salmos y también de la literatura sapiencial, donde a veces se comienza en el primer versículo más bien con la conclusión y no con la introducción de lo que el salmista quiere decir. Él comienza en el primer versículo del capítulo 73 en su introducción. Él comienza no con la introducción, sino más bien con la conclusión del hecho, porque él comienza diciendo:
Lo voy a leer rápidamente. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero entonces, ¿qué pasó? Porque si él dice que es bueno y después comienza a describir un montón de cosas horrendas. Ya va, pero si Dios es bueno, ¿por qué entonces comienzas a decirme todas estas cosas? Porque la lógica acá de la literatura sapiencial está en que muchas veces el inicio del verso, o el verso que inaugura el capítulo, tiene que ver más bien propiamente con la conclusión final de toda la descripción del Salmo. Por eso es que él inicia diciendo que ciertamente Dios es bueno para con los limpios de corazón en Israel. Esa es la razón por la cual él hace eso. Él encontró este punto de apoyo entonces, entendiendo que si él sucumbía a la situación y capitulaba ante el pecado, él estaría entonces engañando a toda una generación. Además se estaría convirtiendo en un blasfema, en un hereje, en una persona que se estaría constituyendo completamente en un enemigo de Dios. Y esto es un gravísimo problema. En el versículo 16 dice, mire lo que afirma en el versículo 16: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. ¿Estamos viendo? Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Versículo 16. Fue un duro trabajo para Asaf poder llegar a la conclusión a la que arribó en el versículo 15. ¿Y por qué fue difícil? ¿Por qué fue difícil para él arribar a esta conclusión? Porque dice que fue un duro trabajo, fue una dura labor. Bueno, el trabajo fue duro y fue arduo y fue muy complicado para él debido a la condición en la que él se encontraba desde el punto de vista emocional. La condición en la que él se encontraba desde el punto de vista emocional. Usted sabe que cuando uno está en un descontrol emocional profundo, una de las cosas que impedimos que funcionen en nuestra constitución humana es la parte racional del hombre. Por eso es que usted ve que cuando usted se le acerca a una persona que está en duelo y está en profundo dolor y usted comienza a razonarle cosas y a hablarle, a darle consejos, la persona no cae en razón. La persona difícilmente se abre a entender lo que tú le estás diciendo, por más que lo que le estés diciendo sea la cosa más sabia e inteligente y que ahí esté la respuesta para su crisis. No lo logra entender porque su alto nivel de sensibilidad, de susceptibilidad por la circunstancia que está viviendo, impide que su razonamiento trabaje. Por eso usted nunca puede tratar de hacer razonar a una persona que está en un descontrol emocional, porque no puede, no tiene la capacidad para poder razonar. Por ahí es donde nosotros decimos tenemos que esperar que las aguas bajen, ¿verdad que sí? Por lo menos nosotros aconsejamos mucho que cuando vamos a tratar con una persona un cierto tema, si la persona está brava, espera que el tipo deje de estar bravo, compadre. O sea, eso es lo más lógico, es lo más sabio. No vas a entrarte a hablar con él, a tener la conversación con él, y más aún si lo vas a confrontar y lo vas a exhortar y lo vas a corregir, cuando el tipo está en un punto donde está botando humo por las orejas y por los ojos. No, espera que las aguas bajen, que esa parte emocional se controle, se tranquilice, para que él pueda alcanzar los niveles racionales que le van a permitir poder captar todo lo que usted le vaya a decir en ese momento. Y ese fue el problema acá de Asaf. Para él fue un duro trabajo porque él estaba afrontando una situación que lesionó profundamente su más sentido emocional, su más grande sentido emocional. Y no estaba en la completa y absoluta capacidad de poder entender ciertas cosas. Sin embargo, lo pudo hacer. ¿Pero por qué lo pudo hacer? ¿Por qué Asaf, pese a que estaba inmerso en un profundo problema emocional, pudo al final llegar a encontrar un punto de apoyo que le llevó a reflexionar sobre una realidad la cual le impidió que él siguiera cayendo en picada? ¿Por qué él pudo hacerlo? Porque si nosotros leemos el versículo 13, ahí pudimos vislumbrar cuál era la capacidad moral, espiritual y ética del salmista. Era un hombre que había limpiado su corazón y que había lavado sus manos. Con esto cierro. Si nosotros no hemos lavado nuestros corazones y hemos limpiado nuestras manos lo suficiente como para que cuando nos encontremos en una crisis de este tipo podamos encontrar un punto de apoyo, será inevitable la caída. Será inevitable la caída.
De manera que necesitamos tener una cierta condición espiritual si queremos poder salir ilesos, o por lo menos victoriosos al final, no ilesos, porque siempre habrá algo que tendrá que pasar de manera lamentable. Pero si nosotros no tenemos el suficiente material espiritual en nuestro ser, para que cuando en los momentos de crisis podamos resolver a través de ellos, no vamos a poder resolver. Y este es, hermano, uno de los grandes problemas que la cristiandad de hoy afronta. Viven en crisis, viven en problemas y viven en situaciones de las cuales no han podido salir precisamente porque su condición espiritual es demasiado pobre. No se ha limpiado lo suficiente su corazón y sus manos tampoco están ilesas de hacer cosas que no deben hacer. Mientras estemos en esa condición, no podremos jamás, por más que mientras vamos cayendo por ese ineludible pozo de tragedia, por más que al mirar hacia los lados veamos 4.000 millones de ramas en las cuales podamos asirnos para tener ese punto de apoyo, no lo podremos hacer, porque nuestra condición espiritual no nos lo va a permitir. Vamos a orar.